Algunas características generales de la violencia de género son las que están relacionadas con ideas de lo que significa ser hombre o mujer en cada contexto específico, en nociones que confieren determinados derechos a unos y a otras para el ejercicio del poder y en las consecuencias violentas que dicho ejercicio implica. Otra es, los hombres como hombres con identidades de género se articulan en jerarquías de poder donde no todos son privilegiados o contra quienes se discrimina de la misma forma en una diversidad de elementos culturales, raciales, de clase, etc. Podemos verla en esta película Te doy mis ojos. La violencia de género ubica a la persona en un lugar de sumisión ante la persona que ejerce el poder. Provoca que la persona desista de tener algún tipo de autonomía, consintiendo el control en todos los aspectos por parte de su agresor. La víctima de violencia la mayoría de veces se niega a aceptar que su agresor atenta contra ella o él, perdiendo su dignidad, dejándose subyugar de todas las formas posibles. La violencia psicológica es aquella que se enfoca en desvalorizar a una persona manifestando expresiones de degrado, ultrajando muchas veces, haciéndole perder su honor y su dignidad. Todo esto por medio de acciones hostiles, provocando frustración por parte de la víctima, ya que la mayoría de veces no tiene pruebas para hacer valer sus derechos, dando así como resultado la impunidad en muchos de los casos presentados. Esta se puede presentar en diversos contextos como el entorno familiar, campo laboral, ámbito escolar, etc. Según los especialistas en psicología, esta violencia es de las más feroces, ya que puede herir mucho más profundo en la razón o juicio de la persona. Dicha violencia psicológica se produce de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado, a lo largo de semanas, meses e incluso años, y a la misma en ocasiones se añaden accidentes fortuitos y hasta agresiones físicas en los casos más graves. 5 características comunes. Primero, limitar la comunicación. Segundo, limitar el contacto social. Tercero, desprestigiar su persona ante sus compañeros. Cuarto, desprestigiar y desacreditar su capacidad profesional y laboral. Quinto, comprometer la salud. Violencia física o corporal es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental utilizando la fuerza física o algún objeto que pueda causar o no lesiones. También es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de 2 formas. Una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona, por medio de golpes, empujones, insultos, gritos, y la otra es al restringir sus movimientos, como encerrándole, causándole lesiones con armas blancas o de fuego. En otra ocasión, forzándola a tener relaciones sexuales o ocasionándole la muerte. La violencia patrimonial y o económica hace parte de las violencias contra las mujeres reconocidas en la Ley 1257 del 2018, como lo pueden ser la violencia física, sexual o psicológica. De todas estas, la violencia patrimonial es la menos visible y por tanto la más oculta y menos atendida por el desconocimiento. La violencia patrimonial es cuando las personas no tienen la posibilidad de disponer de sus bienes económicos y o patrimoniales, cuando se abusa de su uso, es decir, cuando la pareja tiene el poder de abusar o vender el patrimonio de la víctima. También se presenta cuando la pareja no permite que la mujer trabaje o dañarle sus objetos del trabajo. Todo esto dentro de un contexto familiar, dentro de un matrimonio. La ley dicta que es el uso del ejercicio de poder sobre los bienes de la otra persona, pero hay muchas manifestaciones de esta. Por ejemplo, la inexistencia alimentaria o la carga económica de los hijos sobre la mujer. Ya te he dicho que tú nunca cuidas nada. Pero esta casa me la dejaron mis papás. Mira, mejor no te hubieran dejado nada, ¿eh? Esas joyitas que te dejó tu mamá no valían tanto como parecían.
Devuélvemelas. Ya te he dicho que aquí el que manda soy yo. Violencia institucional es cuando un servidor público realiza una acción discriminatoria, humillante o perjudiciosa. Su acción se clasifica como violencia institucional. Es también aquella violencia física, sexual, psíquica o simbólica ejercida absolutamente por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en reglamento de una persona o grupos de personas. La violencia simbólica. La violencia simbólica es un continuo de actitudes, gestos, patrones de conducta y creencias, cuya conceptualización permite comprender la existencia de la opresión y subordinación, tanto de género como de clase o raza. La violencia simbólica son los resortes que sostienen ese maltrato y lo perpetúan, y está presente en todas las demás formas de violencia, garantizando que sean efectivas. Cuando hablamos de violencia simbólica nos referimos a la familia patriarcal, la maternidad forzada, la educación androcéntrica, la heterosexualidad obligatoria, la historia robada, el trabajo sexuado, el derecho humano sexista, pero fundamentalmente a los gestos, silencios, miradas, signos, mensajes que hacen posible que esas instituciones existan porque constituyen y designan en mujeres y varones, desde que nacen la posición social que ocuparán, el rol de género a través del cual ejercerán posiciones de poder o subordinación. Para Bourdieu describe la violencia simbólica como una violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento, o más exactamente del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento, y que se apoya en relaciones de dominación de los varones sobre las mujeres, a lo que el autor llama la dominación masculina. La violencia obstétrica, física y psicológica. En el ámbito físico, esta violencia se traduce en prácticas invasivas tales como el tacto realizado por más de una persona, la episiotomía de rutina, el uso de forceps, la maniobra de Christeller, el raspaje de útero sin anestesia, una cesárea sin justificación médica y el suministro de medicación innecesaria. Por su parte, la violencia obstétrica psicológica se manifiesta en un trato deshumanizado mediante la utilización de un lenguaje inapropiado y grosero, discriminación, humillación, burlas y críticas respecto al estado de la mujer y su hijo. Asimismo, alcanza la omisión de información sobre la evolución del embarazo por parte de los profesionales de la salud. A continuación, gracias a las diferentes entrevistas que pudimos hacerle a los estudiantes, podemos observar las diferentes opiniones que tienen acerca del feminicidio. Las entrevistas se realizaron a estudiantes de diferentes universidades como lo son la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional y la Universidad de La Salle, sede Candelaria. Bueno, el feminicidio es pues un homicidio relacionado con género, es decir, no es que maten a una mujer, sino que haya sido por cuestiones machistas, porque pues sí, entonces digamos que por maltrato intrafamiliar o cosas por el estilo. Pues está relacionado principalmente con digamos que la manera machista en la que está fundamentada la sociedad colombiana, básicamente. El feminicidio demuestra, sirve como una forma de demostrar cómo estamos en una sociedad bastante atrasada, en la cual
aún no somos capaces de respetar la diferencia y la igualdad, donde no podemos colocar a la mujer en la misma posición del hombre. Y bueno, no solo entonces esto refleja esto, pero al reflejar esto, las consecuencias evidentes son que recae aún más desigualdad sobre la mujer, porque aparte de todo el tema económico, pues también está sometida como una constante presión, donde se sabe que el que no actúe de acuerdo a como muchas personas esperan que tenga obligatoriamente que actuar, entonces posiblemente corra peligro de que sufra cualquier tipo de violencia, que en este caso lo peor, que sería el feminicidio, donde por ejemplo conductas como estas hacen es que los hombres consideren que realmente está bien hacer lo que está haciendo. Hoy se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en Bogotá algunas de ellas se reunieron para decir no más a este flagelo del que más de 10.000 mujeres han sido víctimas este año en la ciudad. María Camila Realfe, ¿qué otros datos se conocieron en este encuentro? Juanita, muy buenas tardes. Pues como usted lo ha dicho, ya han sido más de 10.000 los casos de violencia contra la mujer que se han registrado en la capital colombiana. El gobierno ha dicho que en Colombia, con corte a septiembre, ya han sido más de 14.000 las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Lo que preocupa es que la mayor parte de ellas, el 84%, son menores de edad. Por eso hoy víctimas, ciudadanos y también líderes se reunieron a celebrar el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia. Adriana Celi, hermana de Rosalvira Celi, lucha desde hace 5 años por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Hoy nuevamente se dio cita para sentar una voz. Haciendo eco en la memoria de las muchas víctimas que han muerto y pues obviamente especialmente la memoria de mi hermana. Y todo este trabajo pues digamos que ha sido una lucha en frente de tanta violencia. Según Medicina Legal, hasta septiembre 78 mujeres murieron violentamente a manos de terceros. Hoy mientras estamos aquí hablando están matando a una mujer y es importante que nos movamos, que accionemos, que hagamos algo. No callen mujeres, siempre le he dicho de verdad, si yo hubiera callado hubiera sido otro caso abandonado en la vida.